El sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito está fuera de servicio y provoca la suspensión de la matriculación de vehículos y otros trámites. El gobierno aspira a que el arancel de $20 desincentive el uso del sistema 4x4, que según su balance ha servido para comercializar productos sin pagar impuestos. Espera así recaudar $190 millones. Un atentado con dinamita en la bahía de Guayaquil destruyó puertas, techos y vitrales de 6 locales comerciales. La policía asegura haber creado un escuadrón para combatir a los extorsionadores que tienen bajo ataque a la zona. La jueza Daniela Camacho da plazo hasta el 13 de junio para que la ex asambleísta Esther Cuesta y el secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, vuelvan al país. Hoy, junto a Raúl González, fueron vinculados al caso Ligados. La Asamblea está analizando una polémica ley de inteligencia que permite intervenir comunicaciones e interceptar documentos y correspondencia sin orden judicial y elimina la obligación de guardar respaldos sobre el uso de gastos especiales. Según la Unidad de Análisis Financiero, la novia de Fito realizó transferencias a funcionarios públicos, entre los cuales figura un bombero, un director carcelario y un policía. En la tercera entrega de Coavís en 2 ruedas, Televistazo muestra cómo llegar a la cascada de fuego que nace en el volcán Cotopaxi. Miércoles 4 de junio, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. La validez de las licencias ha sido extendida y por ahora no se van a cobrar multas por retrasos en la calendarización de la matriculación. Esto ocurre por fallas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito, que permanece en mantenimiento sin una fecha definida de reactivación. Hernán Higuera con más detalles de lo que ocurre. Según la Agencia Nacional de Tránsito, desde el 28 de mayo, su sistema informático AXIS 4.0 conoce problemas técnicos, pero desde hace 3 meses esa entidad tiene represadas 7.600 licencias, ocasionando el descontento de los conductores. Porque venir acá 2, 3, 4, 5 veces por N tiempo y que le digan lo mismo, y claro, con la grosería, prepotencia que atienden la mayoría de funcionarios acá, entonces uno se desgasta. La Dirección de Comunicación aduce igualmente intermitencias que afectan la matriculación, la transferencia de dominio, la obtención del permiso anual de circulación, los certificados de matriculación, la actualización de datos y la consulta de valores para pagos, así como la liberación de vehículos retenidos. El problema para usuarios como Juan Carlos Ceballos puede ser dramático. Él intenta hacer un cambio de dominio desde hace semanas. Entre tanto, según dice, el vehículo que vendió se accidentó y hubo muertos. Ahora teme hasta ir preso por no haber podido hacer el trámite. Venimos acá a la agencia de tránsito para colocar la denuncia y nos informan que no podemos hacer el bloqueo del vehículo hasta el mes de agosto. La Agencia Nacional de Tránsito no ha dado una fecha para el restablecimiento de los servicios. Se ha limitado a extender el uso de la licencia caducada hasta el 15 de julio. Ha dispuesto otros cambios. Aquellos que perdieron la licencia pueden mostrar el turno pagado y agendado, y los agentes de tránsito y la policía no podrán sancionarlos. Los municipios deben reprogramar los calendarios de matriculación sin el cobro de multas por retraso. La Asamblea está por aprobar la Ley Orgánica de Inteligencia, la primera que tendrá el país sobre ese tema. Durante el segundo debate se hicieron nuevas observaciones que impidieron admitirla. Francisco Garcés describe lo que plantea el documento y los cuestionamientos que existen en torno a la propuesta de ley. La primera ley de inteligencia del país está a punto de salir de la Asamblea. La impulsa el gobierno con la tesis de coordinar los sistemas de inteligencia y regular los procedimientos bajo los cuales operan esos organismos y sus funcionarios. Según el bloque de gobierno, la ley organiza los sistemas de las Fuerzas Armadas, Policía, UAFE, SRI, aduanas, sistema penitenciario y las demás que establezca el presidente de la República. Darle mayor transparencia y control al Sistema Nacional de Inteligencia, cumplir con estándares internacionales y darle esta seguridad jurídica para los funcionarios que cumplen su deber. Protección para los ciudadanos frente a posibles excesos. Ayer, que empezó el segundo debate en la Asamblea, afloraron partes del texto propuestos que generan polémica. Entre ellas, la regulación de los gastos especiales que en el pasado se llamaron reservados.
La ley elimina la obligación de guardar respaldo sobre su uso e incluso impide que los directores de la entidad rectora del sistema, a la que el proyecto no da nombre, accedan a la información de las administraciones anteriores. En este momento, la Ley de Seguridad Pública obliga a guardar registro del destino de esos fondos, aunque sin identificar a sus beneficiarios, y esos datos pueden ser públicos 15 años después. El proyecto permite intervenir comunicaciones, interceptar y revisar documentos y correspondencia sin orden judicial. Basta la decisión del director de la entidad rectora. Esa disposición concierne a personas naturales, entidades públicas y privadas y es inapelable. Un potencial afectación al derecho a la intimidad, la correspondencia y la protección de los datos personales. Esa facultad modifica la ley vigente, según la cual esa orden debe ser canalizada por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Los funcionarios del sistema de inteligencia no serán imputables de delitos. Según el proyecto de ley, los informes que levanten tampoco podrán ser usados como pruebas en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios. Resultaría en un contrasentido, pues la finalidad de la inteligencia policial debe ser la lucha contra el crimen. De lo contrario, la inteligencia utilizada solo será con fines políticos. Parte del sistema de inteligencia es la unidad de análisis financiero y la propuesta de ley dice que su director sea designado por el presidente de la República y ya no como ahora, que sale de una terna remitida por el Ejecutivo a la Asamblea. La ley recibió observaciones de los asambleístas y la Comisión de Soberanía prepara modificaciones para enviarla nuevamente al Pleno. Buenos días, señor presidente. La Bahía, blanco para las mafias. 6 locales quedaron destruidos luego de la explosión en el sector de la Bahía de Guayaquil, en el centro de la ciudad. Más de 60 locales cerraron sus puertas por temor. Televistazo habló con uno de los comerciantes que envió colocar el explosivo. Merlín Ochoa con la información del estallido que se escuchó a 2 cuadras. A las 10:30 de la noche, la explosión de una dinamita sacudió el corazón comercial de Guayaquil, la Bahía, la zona más concurrida y emblemática para las ventas en la ciudad. El estallido ocurrió entre las calles Eloy Alfaro y Ayacucho. Este comerciante asegura que se salvó de morir. Había salido del lugar instantes antes al ver que un hombre en moto se acercaba y lanzaba el explosivo. El chico me miró, tenía casco, el de la moto tenía casco. El otro chico no tenía casco, es joven, o siquiera unos 25 años. Se van largo y a los 5 o 10 minutos detonan la bomba. La onda expansiva afectó 6 locales y formó un orificio de 15 centímetros de profundidad. No hay heridos, pero sí destruyó vidrios, lámparas, pancartas. Las estructuras metálicas volaron. El eco de la explosión se sintió a 2 cuadras. En los edificios contiguos, los vidrios se hicieron añicos. Media hora después, los dueños de los locales llegaron. Temían saqueos. Sus miradas lo decían todo. Cansancio, rabia, impotencia. A las 8 de la mañana de este miércoles, otros 60 módulos no abrieron. La desesperación crece entre los comerciantes. Necesitan trabajar para cubrir sus gastos, pero el miedo pesa más. Se sienten atrapados entre la necesidad y el riesgo. Nos amedrentan, nos queman el local, nos amenazan, no tienen enseguida las casas, no tienen fotos de nuestros hijos. A las 9 de la mañana, la zona afectada estaba acordonada por agentes metropolitanos y militares que estuvieron 30 minutos. Una hora después, también llegó el comandante zonal rodeado de policías con fusiles. Nosotros tenemos un dispositivo de todas las noches en este sector para evitar precisamente esas extorsiones. ¿No está funcionando entonces? Sí funciona. Lo que pasa es que obviamente los delincuentes de estos criminales no van a poner el explosivo cuando está la unidad policial.
El comandante asegura que se estableció un escuadrón de policías destinado a la bahía. Incrementó de 25 a 60 uniformados en el sitio. Menciona que los responsables del atentado son un grupo de delincuentes que se hace pasar por la organización criminal Los Lobos. Ya han sido identificados. Tengo información, 2. El que se le capturó con un arma de fuego y el que se cercenó la mano manipulando el explosivo. Ellos están en libertad. Entre los residuos del atentado hallaron restos de panfletos. Los comerciantes temen que los ataques terroristas continúen en este sector que era sinónimo de trabajo y hoy la violencia amenaza con volverse rutina. Y el sector de la bahía es el casco comercial más emblemático de Guayaquil, que desde mayo pasado empezó ya a vivir momentos de terror por atentados en los locales para presionar a sus vendedores a pagar las denominadas vacunas. Diego Cuenca describe esa zona céntrica de la ciudad sometida por grupos criminales. La bahía es el nervio vital del comercio guayaquileño. Está justo en el centro de la ciudad. En las 60 manzanas, donde funcionan 4.300 negocios que ofrecen todo tipo de productos, textiles, electrodomésticos, útiles escolares y más. Hay un ambiente desolador que incomoda a los casi 10.000 vendedores, que hoy están atemorizados por criminales que no los dejan trabajar. El terror empezó a acorralarlos desde el pasado 8 de mayo, cuando delincuentes lanzaron un primer explosivo que afectó a 2 locales. Y en menos de un mes han ocurrido 4 atentados más. Desde entonces los comerciantes prefieren refugiarse en el silencio. Algunos ocultando su identidad. Describen lo que ocurre mientras otros prefieren pagar la denominada vacuna después de recibir amenazas en panfletos o mensajes por WhatsApp. Tenemos tanto miedo porque esto es como salir a una guerra sin armas. ¿Cómo nos defendemos? Salir ahorita de aquí de la bahía, que ha sido nuestra fuente de trabajo de toda la vida. ¿A dónde nos vamos a trabajar? Algunas víctimas contaron a Televistazo que las tarifas varían según el tipo de negocio. Hay quienes empiezan a pagar 10 o 20 dólares semanales y otros con grandes almacenes están obligados a dar entre 100 y 1.000 dólares mensuales. El movimiento de la bahía de Guayaquil también se desarrolla en medio de otras economías ilegales, como la venta de celulares robados y otros objetos que generan un mercado paralelo y que no ha podido ser controlado por la policía ni autoridades municipales. Se suma el comercio informal que se desborda en las veredas y calles de ese sector, donde la presencia de los agentes no es suficiente para ahuyentar a los extorsionadores. El gobierno proyecta recaudar 190 millones de dólares solo en este año con el nuevo arancel a los envíos bajo la modalidad 4x4. Según el Ministerio de Producción, el año pasado ingresaron 484 millones de dólares solo en mercadería por esa vía, generando ganancias, pero sin pagar los impuestos que sí cumplen el comercio y la producción nacional. Adriana Bermeo con las cifras. El gobierno justificó en cifras por qué a partir del 16 de junio cualquier paquete que ingrese bajo el mecanismo del 4x4 pagará un impuesto de 20 dólares. En menos de 5 años, según Andrés Robalino, viceministro de la Producción, el número de paquetes que llegó se multiplicó por 8. En el 2020 fueron 800,000. En el 2024, 6.700.000. En dólares se importaron 550 millones y según el Ministerio de la Producción, el 88% se usó para la venta. Así, 484 millones de dólares generaron ganancias y no pagaron impuesto a la renta, IVA u otros tributos que sí declaran el comercio y la producción nacional. Por eso vendieron hasta 40% más barato. En el 2024, el sector textil perdió 100 millones de dólares y disminuyó en 16% el empleo. El sector del calzado perdió 30 millones de dólares y redujo en 11% las plazas de trabajo. El Ministerio de la Producción también detectó que hay personas que rebasan el límite de paquetes y montos previstos en la ley. Utilizan cédulas, a veces aprobado, a veces no aprobado por las personas, utilizan 100, 200, 300 cédulas, pero hacen las compras con el cupo máximo de 1.600 con 2, 3, 5 tarjetas. ¿Eso qué significa? Que en vez de que una persona pueda traer cuatro paquetes, que es lo lógico y lo legal, lo que está sucediendo es que una tarjeta de crédito está trayendo 100, 200, 300, 500 paquetes. Desde el 16 de junio, los couriers pagarán el arancel de 20 dólares para desaduanizar los paquetes y ellos cobrarán al usuario.
El gobierno estima que la recaudación por este pago en el 2025 será de $190 millones y $250 millones en el 2026. Y mientras las ventas por courier ya bordean el $500,000, la mayoría evadiendo impuestos, la industria nacional sigue pagando las consecuencias: menos producción, menos comercialización y, por supuesto, menos empleo. Hernán Higuer explica que el sector del calzado ahora espera recuperar su inversión mediante el arancel aplicado al ingreso de esa mercadería. Nosotros, muchos, estamos trabajando para sobrevivir. Eso tienen que entender las autoridades, ¿no? Y tiene que proteger la industria nacional. La industria del calzado en Ecuador lleva décadas de difícil competencia frente a los bajos costos de producción extranjeros. Y defender calidad, creatividad e inversión es un reto que empresarios como Vicente Buestán asume cada día. Hace 50 años este hombre hizo marca de su proceso de confección de calzado. Su línea antes eran los zapatos escolares, ahora son modelos para trabajo industrial. En su mejor momento, esta empresa llegó a tener 300 empleados y casi 250 almacenes de comercialización. Hoy quedan 70 trabajadores y 4 almacenes. Producía 1.200 pares de zapatos diarios, hoy apenas 300. El contrabando llena el mercado con diseños y marcas copiadas. Basta observar, dice, de qué está lleno el mercado para darse cuenta del nivel de abandono. Se refiere al calzado de contrabando chino, colombiano o peruano que afecta a su producción. Sigue dispuesto a crecer y generar empleo, pero que el Estado haga lo suyo. Él hace parte de los que creen que la calidad que ofrece la industria ecuatoriana no tiene competencia, pero para que la economía despegue requiere reglas claras, conductas urgentes y coherentes. Una medida de protección es cuidar el contrabando, ¿no? Porque aquí entran hasta con los sellos. Normalmente, yo no sé, ¿no? Pero la corrupción llegó a tal punto, ¿no?, que todo era comprable. Las inversiones en la industria del calzado están en Pichincha y Tungurahua mayoritariamente, pero disminuyeron en un 35% en el 2024. Estamos en capacidad, la industria nacional, de poderles ofrecer productos de alta calidad superiores incluso a los productos extranjeros. Hay proyectos con diseños de alta calidad, con innovación. En las proyecciones a corto plazo estiman que su crecimiento estará entre un 25 y 40% para recuperar y quizás superar los puestos de empleo que tenían empresas como esta. Bases militares. Ícono aún sin contenido. La aprobación de la Asamblea Nacional para la instalación de bases militares extranjeras no garantiza su presencia inmediata en el país. Por el momento no hay interés o propuestas en firme para llegar a Ecuador, como lo explica Paul Romero. El gobierno apuesta a instalar bases militares extranjeras para ganar la guerra contra el narcotráfico. Han transcurrido 9 meses de la reforma constitucional presentada por el presidente Daniel Noboa, aprobada este martes por la Asamblea y que va a control constitucional y a consulta popular. Pero el Ejecutivo no ha revelado la hoja de ruta. No existe un país interesado en enviar tropas al Ecuador, según fuentes oficiales, porque la reforma constitucional no ha sido aprobada en las urnas. Sin embargo, se desconoce el número de bases, el lugar, la cantidad de militares, la logística, los mecanismos para el intercambio de información, de interdicción, como ocurrió para la instalación de la base de Estados Unidos en Manta entre 1999 y 2009. El oficialismo reconoce que no existen avances concretos para la presencia de bases extranjeras. En su detalle, ¿qué bases militares extranjeras estarán en territorio ecuatoriano? Todavía no está definido, eso ya se comunicará en posterior por medio de la Cancillería, quien está realizando estos acercamientos con los otros países. Pero lo importante es tener en cuenta que existe la voluntad política. Estados Unidos es el único país que ha tenido una base militar en Ecuador y el más opcionado a retornar. Sin embargo, en septiembre del año pasado, cuando Noboa presentó la reforma constitucional, la embajada de ese país aclaró que no tiene la intención de instalar una base militar.
Aunque los Estados Unidos no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente de Estados Unidos, en el Ecuador ampliamos y profundizamos nuestra cooperación a través de entrenamiento, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades, para enfrentar nuestros desafíos de seguridad compartidos. En febrero de 2025, en plena campaña electoral, el presidente Noboa propuso la presencia temporal de tropas extranjeras para reforzar la lucha contra el narcotráfico y ordenó a la Cancillería que realice gestiones con países aliados. La propuesta no se concretó. La única novedad en este campo fue la presencia de Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, que estuvo unos días en Guayaquil. Según el ministro del Interior, John Reinberg, él presentó una propuesta que el Ejecutivo está analizando. El gobierno toma una eventual instalación de bases extranjeras en el país como un paso más en la lucha contra la inseguridad y la violencia interna. No obstante, hay expertos que dicen que una base militar en Ecuador serviría para otros fines que nada tienen que ver con el conflicto armado interno. Uno de ellos es Fernando Carrión, quien estuvo esta mañana en contacto directo. Vamos a escucharlo. El referente más cercano que se tiene en Ecuador sobre bases militares extranjeras es el de la base de Manta. Fue más una exigencia externa al Ecuador. Lo dice porque era la época del Plan Colombia y la base de Manta formaba parte de una estrategia regional. Lo de hoy es distinto, porque aunque el narcotráfico sigue siendo el enemigo a combatir, el conflicto interno es el protagonista. La tasa de homicidios que tenía el Ecuador era de 13 homicidios, un poquito más de 13 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy día la cosa es muy distinta. Un país con una tasa de homicidios superior al 52, 53 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, el problema ha crecido sustancialmente. Carrión no cree que una base extranjera contribuya a cambiar esa realidad. Cuando la base de Manta se cerró en el 2009, Colombia sumó 2 bases más. Con lo cual, Colombia tiene este rato 7 bases militares. ¿Y qué es lo que ha pasado en Colombia? El año 2023 tiene un crecimiento de la producción de cocaína de un 53%. Dice que el avance de la tecnología hace que ahora pueda pensarse en otro tipo de estrategias, sin dejar de lado un tema que no se está manejando, el de la cooperación. Por ejemplo, con México, nosotros no tenemos relaciones y gran parte de la droga es manejada por las estructuras criminales mexicanas. Colombia produce 2.600 toneladas de cocaína. ¿Cuál es el problema? Nuestras relaciones no están buenas. Y por ende cree que la insistencia por instalar bases extranjeras en el país obedece más a un cálculo político que a una utilidad real. Porque la población, que es la víctima colectiva de esto, está demandando la presencia de más policías, más fuerzas armadas, la presencia de otros ejércitos. Incluso si vienen marcianos, la población va a aceptar. Entonces yo creo que esto le va a dar una gran legitimidad al presidente. Sobre todo porque para que se instalen bases extranjeras en Ecuador haría falta un referéndum. Y más adelante en Televistazo, millones de musulmanes participan de la peregrinación anual hacia la Meca bajo estrictas medidas de seguridad luego de que el año pasado murieran más de 1.000 personas. Ya le contamos. Ecuador busca la eliminación del arancel del 10% que Estados Unidos impuso a los productos nacionales. La tercera y definitiva reunión está prevista que se desarrolle a finales de junio. Para obtener un resultado positivo, las autoridades gubernamentales tendrán que dar respuestas concretas a buena parte de los 16 obstáculos que Estados Unidos considera que el país le pone a la relación comercial bilateral. El ministro de la Producción se encuentra en Estados Unidos en la segunda de 3 reuniones con autoridades del Departamento de Comercio de ese país. En este momento se busca la eliminación del arancel del 10% que se impuso a Ecuador y que rige desde el mes de abril. Los exportadores reconocen que las autoridades nacionales se movieron rápido. De hecho, fueron los cuartos en llegar a Estados Unidos a iniciar conversaciones que hasta ahora solo han cerrado Gran Bretaña y la India. En esos diálogos, este es un documento capital. Se trata del informe de la Oficina de Comercio sobre las barreras al comercio exterior que Estados Unidos identificó. Para Ecuador señalaron 16 puntos, entre los que constan temas arancelarios, pararancelarios, obstáculos a la inversión, temas de compras públicas, propiedad intelectual, entre otros. El levantamiento del arancel del 10% o su reducción pasa necesariamente por las decisiones que tome Ecuador ante esos irritantes que fueron expuestos.
Ecuador ya envió un mensaje al reducir del 40% al 10% el arancel para los vehículos y autopartes que se importan desde Estados Unidos. Pero en el gobierno saben que eso no es suficiente. Y Televistazo conoció que el país ha llevado una contrapropuesta apalancada en las observaciones estadounidenses. De las 16 observaciones que realizó Estados Unidos a la relación comercial con Ecuador, la posibilidad de modificar o eliminar 11 de ellas está en manos del Ejecutivo, ya sea mediante decretos o acuerdos ministeriales. 4 requieren de la intervención de la Asamblea porque implica la modificación de leyes, y una necesitaría una reforma constitucional. Se prevé que el tercer y definitivo encuentro en el que se resolvería el tema del arancel del 10% se dé a fines de junio. El plan es que inmediatamente cerrado aquello con el mismo impulso, se inicie la negociación bilateral de un acuerdo comercial ampliado. El presidente Gustavo Petro convocará una consulta popular por decreto. Busca la aprobación para una reforma laboral que le ha sido negada más de una vez en el Congreso. Pero su iniciativa parece destinada al fracaso, pues la oposición dice que es inconstitucional. Convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Se intensifica la pugna entre Gustavo Petro y el Poder Legislativo. El presidente anunció que tiene listo un decreto para convocar una consulta popular, para que los colombianos decidan en las urnas el futuro de la reforma laboral. El decreto estará listo hasta el 12 de junio. La elección sería a fines de julio o inicios de agosto. Pero es el propio Petro quien anticipa que el proceso no será fácil. Sé que me va a caer todo. Y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. Petro busca otra vez el apoyo popular, aunque su última convocatoria a movilizaciones callejeras y un paro nacional no tuvo la acogida que esperaba. Luego amenazó con convocar la consulta por decreto si hasta el 1 de junio el Congreso no tramitaba el proyecto. Era su tercer intento. El pueblo de Colombia debe expresarse sobre la reforma laboral. El presidente del Senado, Iván Cepeda, le advirtió que el decreto sería un atentado contra la separación de poderes y que demandarán su ilegalidad. Sí, no se puede acudir al pueblo sin el visto bueno del Senado de la República, y el Senado no lo dio, así de sencillo. Y no cree que el organismo a cargo de realizar la consulta dé paso a un procedimiento inconstitucional. Con esto se abre un nuevo conflicto entre Gustavo Petro y la oposición en momentos clave de la actividad política. Su gobierno cumple 3 años con fracturas internas en el gabinete. Colombia está a solo 10 meses de nuevas elecciones legislativas y a 1 año de las presidenciales, sin que Petro haya logrado los cambios que ofreció en campaña. Irán desafía a Estados Unidos, rechaza el plan nuclear propuesto por Donald Trump y anuncia que seguirá con el enriquecimiento de uranio. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha alertado que con las reservas actuales Irán podría fabricar 10 bombas nucleares. Irán cierra la puerta a la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo nuclear. Ante una multitud, el ayatolá Ali Khamenei negó la iniciativa, pues dijo que busca limitar la producción de enriquecimiento de uranio, desmantelar la infraestructura actual e implementar un nuevo sistema de control a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica. El ayatolá arremetió contra Donald Trump diciendo: los maleducados e insolentes líderes estadounidenses no paran de repetir que hay que desmantelar el programa nuclear iraní. ¿Quiénes son ustedes para interferir y decir si Irán debería o no enriquecerse de uranio? ¿Qué les importa? Mientras los asistentes, incluidos funcionarios de gobierno, gritaban muerte a Estados Unidos, a la par que conmemoraban los 30 años del fallecimiento del ayatolá Ruhollah Khomeini, ex líder supremo, fundador de la República Islámica. El presidente Trump ha insistido en que no permitirá que Irán avance en su programa de enriquecimiento de uranio, pero al mismo tiempo defiende las negociaciones como la mejor manera de evitar un conflicto militar.
El canciller iraní señaló que el documento enviado por la Casa Blanca está lleno de ambigüedades y preguntas sin resolver, y defendió que su país posee un programa nuclear pacífico. El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó que Irán ha aumentado en un 50% sus reservas de uranio enriquecido y que ahora tiene suficiente material para fabricar hasta 10 bombas nucleares. Miles de palestinos en la Franja de Gaza se quedan hoy sin ayuda humanitaria. Los operadores de los centros de asistencia decidieron cerrar los centros de entrega de comida hasta modificar los procedimientos, pues los disturbios y balaceras en medio del desorden y la desesperación dejan 100 muertos en apenas 8 días. Las escenas de caos se repiten en Gaza en medio de la guerra. Los reportes de tiroteos en las inmediaciones de los centros de distribución de comida y en los campamentos de desplazados siguen, al punto que la Fundación Humanitaria de Gaza optó por frenar la entrega de alimentos, al menos por un día. De ahí que este miércoles los miles de gazatíes que se aglomeraban para recibir ayuda no la tendrán y quedan limitados a las cocinas comunitarias que aún funcionan y a la distribución de agua que también es escasa. Van 100 muertos desde que se inició la violencia alrededor de esos lugares. Israel ha admitido que disparó contra una turba que amenazaba a sus soldados y al mismo tiempo acusa a milicianos de Hamás de arremeter contra su propia gente por aceptar la ayuda de Israel, que al margen de esta operación de asistencia continúa atacando posiciones del grupo extremista. Publicaron este video del ataque contra los que dijeron eran 2 terroristas llevando explosivos, mientras que el Ministerio de Sanidad de Gaza denunció que 18 personas, incluidos niños, murieron hoy por un bombardeo contra un campamento de desplazados. Naciones Unidas califica la situación en Gaza como intolerable. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado 4 resoluciones pidiendo el alto al fuego y hoy intenta pasar una nueva, demandando una tregua inmediata, incondicional y permanente. Lee Jae-myung asumió la presidencia de Corea del Sur con un llamado a la unidad para superar la crisis interna. La ceremonia se realizó en la Asamblea Nacional en Seúl frente a 360 personas, un formato reducido que contrasta con los 40.000 asistentes a la investidura de su predecesor. El jefe de Estado prometió enfocarse en la reactivación económica y en manejar una diplomacia pragmática que incluirá promover diálogos con el régimen norcoreano. Lee se impuso con 49.4% de los votos en unos comicios anticipados tras la destitución del expresidente Yoon Suk-yeol. 1,5 millones de personas han llegado a Arabia Saudita para la peregrinación anual hacia la Meca, el viaje religioso más importante en el Islam. Este año el gobierno saudí aumentó su capacidad médica y los recursos tecnológicos para atender a los viajeros y evitar las más de 1.300 muertes que ocurrieron el año pasado por el calor extremo. La Meca es el lugar más sagrado del Islam y el centro de su principal peregrinación. Musulmanes de todo el mundo se concentrarán en los próximos días en la Gran Mezquita, un templo de más de 400.000 metros cuadrados y 3 niveles, con patios, zonas de oración y elementos de gran importancia espiritual. En el centro está la Kaaba, una estructura cúbica negra que para ellos representa la casa de Dios en la tierra y el punto físico de su devoción. Darle 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj es un rito obligatorio que cada musulmán debe hacer por lo menos una vez en la vida, si tiene la capacidad económica y el físico para hacerlo. Pero eso no es tan fácil de lograr. Primero deben obtener el permiso del reino saudí. Cada año otorga un límite de cupos por país según la población islámica que tengan. Esta vez emitió 1.600.000 en total. Aunque parece bastante, para naciones como Tailandia o Indonesia, significa que la espera puede durar décadas, con más de 5 millones de personas en la lista de cada uno. El pase tampoco es gratis, cuesta entre $2.500 y $10.000, pero incluye pasajes, traslados, guías, comidas y hospedaje, que puede ser desde tiendas de campaña hasta suites. El permiso también da acceso a los servicios de salud y zonas para refrescarse, indispensables para los peregrinos, que deben caminar unos 25 kilómetros cada día, con temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Este año el gobierno saudí invirtió en logística y tecnología para evitar estampidas o las 1.300 muertes que ocurrieron el año pasado por golpes de calor.
Sumaron a su infraestructura un hospital de emergencia y 3 de campaña. También usarán drones para monitorear a la multitud, responder a emergencias y trasladar insumos médicos por aire. El despliegue tiene como objetivo hacer más segura la peregrinación de 1.400 años de antigüedad, pero también la está haciendo cada vez más exclusiva. La inteligencia artificial no deja de sorprender. Elabora videos ficticios de youtubers que viajan en el tiempo contando cómo habría sido vivir la historia con una cámara en mano. También les contamos sobre el lanzamiento de nuevas plataformas para crear contenido audiovisual que cada vez es más difícil distinguir de un video real. Joel Vanegas con más novedades tecnológicas. Optimus de Tesla ahora baila. La empresa de tecnología de Elon Musk publicó un video donde se ve al robot humanoide realizando movimientos coordinados y precisos al ritmo de música techno. El video fue generado sin efectos especiales, demostrando su capacidad para aprender y realizar tareas complejas. Antes se lo ha visto haciendo ejercicios, manipulando alimentos, trabajando en una fábrica, subiendo gradas y obedeciendo órdenes de humanos. En redes sociales se han viralizado videos creados con inteligencia artificial, donde youtubers viajeros en el tiempo narran momentos icónicos de la historia, simulan estar presentes en la construcción de las pirámides de Egipto o grabando en medio del bullicio del Coliseo romano. Hoy toca pelea de verdad, a ver si salgo vivo. Suscribiros si queréis más contenido así. Viajando junto a Cristóbal Colón, batallando con Napoleón. Que no es tan bajito como dicen, es más bien un tío normal, pero un estratega de cuidado. Y hasta en el caos cuando el Titanic se hunde. El nuevo estudio Eigen es una plataforma de creación de videos con inteligencia artificial. Permite a los usuarios generar contenido audiovisual con solo escribir un guión. La historia será interpretada por humanos virtuales capaces de hablar, gesticular y expresar emociones de manera natural. Como veis, la creación de contenido ha cambiado completamente con la inteligencia artificial. La tecnología permite ajustar la pronunciación, énfasis y pausas en el discurso. Puede imitar voces manteniendo el tono y ritmo. Traduce videos a 175 idiomas y dialectos. Es más difícil distinguir el contenido generado por él, pero gracias a Miguel. Max on the beat. No tienen buena retaguardia, pero saltan sobre el trasero con gran destreza. Es cuestión de fuerza en las piernas y el abdomen para poder rebotar como lo hacen, permitiendo que la cuerda pase por debajo tantas veces puedan durante 40 segundos. Los representantes de Irán nunca pierden la postura y uno de ellos logra 104 saltos, uno más que el chino. 10.4 millones de usuarios han visto el video que tiene 104,000 likes. No hace falta que digan nada porque atraen con su presencia. Destaca su garbo, la destreza, sus movimientos, solos y en pareja. Están acompasados y su complicidad es explícita. Se nota. Los dos tienen el poder de manejo del escenario, lo ocupan hasta volverse el punto central de las miradas en la pista de la competencia. El video colgado en X tiene miles de vistas. Él tiene el don de dominar hasta los más problemáticos, a pesar de que no tiene ni la pinta ni el porte del macho alfa. Tiene el poder de la manada perruna y soluciona cualquier problema sometiendo al más alevoso. Incluso le huyen otros cuando él llega mejor se van, porque su aura los atemoriza. Nadie sabe cómo. 1.2 millones de usuarios han visto el video colgado en X. Él es experto en sumar dificultades, sobre todo si está en medio de la corriente. Se lanza, se voltea, el agua lo revuelca, hace piruetas en el aire mientras hace kayak, pero su secreto está en mantenerse en el kayak. Está como pez en el agua del río Tongtian de Guizhou, en China, un afluente muy caudaloso. El video colgado en Instagram tiene miles de vistas. El detalle de estos videos y la información más destacada usted la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta.
En breve, la Asamblea Nacional les contará el sueldo a 27 legisladores por llegar tarde o ausentarse en la sesión de este martes. Los detalles de esa medida al volver de la pausa. El secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y la exasambleísta Esther Cuesta deben volver al país antes del 13 de junio. Esta fue la resolución de la jueza Daniela Camacho tras notificarles que son procesados en el caso Ligado. Si no vuelven, podrían dictarles prisión preventiva, informa Jacqueline Rodas. El secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, la exasambleísta Esther Cuesta y el exsuperintendente de bancos, Raúl González, fueron vinculados al caso Ligados. Arauz está en México y Cuesta en Italia. La jueza Daniela Camacho ordenó que regresen al país y se presenten en la Corte Nacional el próximo viernes 13 de junio. A partir de esa fecha deben volver cada mes para firmar la medida, mientras avanza el proceso penal. El abogado de Andrés Arauz entregó un documento del refugio concedido por México y pidió que se le permita cumplir la presentación periódica en la Embajada de Suiza en la capital mexicana. La jueza rechazó la solicitud porque era una copia simple sin validez legal. Se ha dicho que se presente en el Ecuador. No he conversado aún con él, pero tenga la plena certeza que Andrés Arauz siempre cumplirá con lo dispuesto por la autoridad competente. La defensa de Esther Cuesta requirió cumplir la medida en Génova, donde reside. Tampoco se concedió. Tengo que conversar con ella, obviamente son situaciones personales que hay que contemplar, facilidades, no es que ella se fue ayer y tiene su vida hecha aquí. Si no vuelven a Ecuador, les pueden dictar prisión preventiva. Sin embargo, como acreditaron vivir en el extranjero, la jueza no dio paso a la prohibición de salida del país solicitada por el fiscal Wilson Toainga. Para Raúl González, sí dispuso esa prohibición y debe presentarse periódicamente en Guayaquil. Tras lo ocurrido este miércoles, los procesados por asociación ilícita en el caso Ligados son 7. Arauz, Cuesta y González se suman a los ex consejeros de participación Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, y a la actual consejera Nicole Bonifaz. El fiscal los acusa de asociarse para traficar influencias, manipular los procesos de selección de autoridades para poner a gente afín al correísmo, usurpar funciones y tratar de influir en las decisiones de los jueces electorales para salvar a la Liga Azul. Andrés Arauz es para la Fiscalía la cabeza de la organización ilícita. La instrucción fiscal se extiende hasta el 13 de julio, cuando la Fiscalía debe decidir si solicita su sobreseimiento o que sean llamados a juicio. La Fiscalía identificó que alias Fito lavaba dinero ilícito mediante 3 núcleos de operación integrados por su círculo familiar. El más reciente es el que conformó con la familia de su novia, quienes registra pagos a funcionarios públicos y miembros de una red criminal, como lo informa a continuación Fabiola Santana. En el acta de audiencia contra los familiares de alias Fito está registrada la formulación de cargos de la Fiscalía. Allí cuenta detalles sobre cómo operaba su red de lavado de activos. Estaban organizados en 3 núcleos distribuidos así. En el primero, sus hermanos Ronald y Yandri y sus padres Ramón y Violeta. En el segundo, su esposa Inda Peñarrieta, sus hijos mayores Michelle y Adolfo y los hermanos de Peñarrieta, Julio, Jorge e Irene. En el tercero y más reciente, su novia Verónica Briones, los hermanos de ella José y Angie y sus padres Ángel y Dolores. Fito conformó este último brazo luego de que la justicia empezó a seguir a su esposa y abrió procesos penales que no llegaron a sentencia. Verónica Briones abrió 6 cuentas bancarias y según la Fiscalía ingresó al sistema financiero $1.013.000 entre 2020 y 2024. Su esposa hacía lo mismo desde 2016 y entre ellas lavaron $2.4 millones. La Fiscalía especificó que Briones movía el dinero en sus cuentas y pagó a funcionarios públicos y sentenciados, entre ellos José Lucas Condamine como bombero del Cuerpo de Bomberos del Palmar, Douglas Bermúdez como recaudador de la empresa pública de Desarrollo Urbano de Pedernales, Marlon Calero como cabo primero en servicio activo de la policía, Ángel Arauz como director del Centro de Rehabilitación Social Mixto del Oro y otros funcionarios del SNAI. También figuran pagos a Lady Restrepo y Tatiana Hernández, recién sentenciadas por lavado de activos en el caso Blanqueo Junior relacionado al fundador de las Águilas y luego cabecilla de los Choneros, Junior Roldán, asesinado en 2023.
El ejército inhabilitó más de 30 bocaminas de minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Paul Romero informa que aproximadamente 400 personas permanecían en 20 campamentos clandestinos. Este miércoles, más de 400 mineros ilegales abandonaron las minas de Buenos Aires en Imbabura, según información del ejército. Lo hicieron después de la destrucción de 30 bocaminas y 20 campamentos. La incursión se realizó con 200 uniformados divididos en 4 pelotones, en 3 zonas de difícil acceso: Mina Vieja, Ciudad de Plástico y La Visera. Las tropas ingresaron en vehículos blindados. En Mina Vieja encontraron 15 de los 20 campamentos, cada uno con capacidad para 10 personas. Decomisaron 200 sacos de material aurífero, canecas de combustible, generadores de energía, tacos de dinamita y cordón detonante. Los otros 5 campamentos de madera y zinc se descubrieron en Ciudad de Plástico, denominada así después de la primera intervención de la fuerza pública en 2019, cuando las Fuerzas Armadas y la policía desalojaron aproximadamente a 7,000 personas. Y en La Visera, en las inmediaciones de la mina El Olivo, los militares dicen haber destruido poleas, cables de acero de 1.200 metros, cambuches para alojamiento y abastecimiento de víveres. En el sector del Triunfo, cerca de Buenos Aires, encontraron 49 motos y 13 camionetas parqueadas que, según el ejército, utilizaban los mineros ilegales para movilizarse y transportar material aurífero. Es la operación más importante del Grupo de Caballería Mecanizada 36 de Aguachi este año para recuperar esa zona de influencia del grupo armado Los Lobos, vinculados, dicen las autoridades, con los comandos de la frontera. 4 detenidos tras una persecución policial en Portoviejo están relacionados a secuestro y posible doble crimen, mientras que en Guayaquil fue capturado el brazo armado de la organización criminal Los Lobos. Más información con Merlín Ochoa. La intensa persecución policial por aire y tierra empezó a las 10 de la mañana de hoy en Portoviejo, luego de que se emitiera una alerta por el secuestro de un empresario local. El operativo se activó tras la identificación de un vehículo blanco en el que iban 4 hombres llevando a la víctima. Según la policía, los ocupantes del carro abrieron fuego contra ellos. Tras media hora de seguimiento, fueron capturados con 2 armas de fuego. Los 4 detenidos no solo enfrentarán cargos por el secuestro, sino que también serán investigados por su posible vinculación con el asesinato de una pareja horas antes, también en Portoviejo. Tras 4 allanamientos simultáneos, policías y militares capturaron a alias Yuca, identificado como un objetivo de mediano valor por su vinculación con actividades criminales. La aprehensión ocurrió en el Guasmo Sur de Guayaquil. Alias Yuca tiene antecedentes por tráfico de armas, droga, asesinatos y asociación ilícita. Según las investigaciones, es el brazo armado del grupo delictivo Los Lagartos y está involucrado en múltiples sicariatos relacionados con el control del microtráfico. Fue detenido con 2 armas de fuego. A la 1 de la madrugada de este miércoles, una explosión estremeció a los habitantes de las calles Argentina y La 20 en el suroeste de Guayaquil. Según testigos, un grupo de hombres armados llegó en un vehículo y dejó el artefacto explosivo frente a un negocio de la zona. La onda expansiva causó alarma en varios barrios aledaños. En el sitio funcionan al menos 20 locales de comida rápida, no hubo víctimas. Minutos después del estallido, se desplegó un operativo que terminó con la captura de un sospechoso. Guayaquil busca recuperar el control de su actividad nocturna. Discotecas, bares y licorerías sin permisos de funcionamiento se han convertido en escenarios de violencia, dejando a su paso muertos y heridos. Frente a esta crisis, las autoridades endurecen estrategias, como lo informa Fernando Terranova. La violencia que sacude a Guayaquil golpea también a los espacios de diversión nocturna. Discotecas, bares y licorerías, algunos sin permisos de funcionamiento, han sido escenario de ataques a tiros que han dejado muertos y expuesto la falta de control en la actividad nocturna.
Ante esta situación, este martes se activó la Mesa Técnica de Seguridad, integrada por la Policía, Fuerzas Armadas, Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, entre otras instituciones. Aunque se convocó a la gobernadora del Guaya, Zaida Rovira, su representación quedó en manos de la Intendencia de Policía. Entre los principales acuerdos destaca que se intensificarán las acciones en sectores conflictivos como Urdesa y Sauces 8 en el norte, donde operan locales de diversión nocturna sin permisos. Y poder sancionar, cuando sea el caso, actividades que están siendo hechas fuera de lo permitido o dentro del margen de la legalidad. Desde sus redes sociales, el alcalde de Guayaquil anunció que a partir del próximo martes 10 de junio comenzará una revisión exhaustiva de los permisos de bares, discotecas y licorerías, emitidos tanto por el Ministerio de Turismo como por la Dirección Municipal de Uso del Espacio Público. Local que no cumpla, local que se cierra, advirtió Álvarez. El objetivo es facilitar la clausura de establecimientos que incumplan las normativas y que, en muchos casos, se han convertido en plataformas del crimen organizado. En la reunión de seguridad también se discutió el refuerzo de los operativos conjuntos. Sin embargo, esta colaboración no contempla por ahora el regreso de los patrullajes integrados de policías y militares en vehículos municipales, como se hacía antes del quiebre, atribuido a diferencias políticas. Desde la empresa municipal Segura EP se confirmó que ya se ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior reactivar este esquema de cooperación. 27 legisladores son los primeros a quienes la Asamblea Nacional les va a descontar de su sueldo por llegar tarde o ausentarse en la sesión del Pleno de este martes, cuando se debatieron temas sobre seguridad. Diego Cuenca informa que esa medida es parte del control electrónico de la asistencia de los funcionarios y explica cuánto dinero se les descontará a cada uno. Veamos. Rivadeneira Donoso. La Asamblea Nacional implementó un nuevo registro digital para saber cuáles son los legisladores que no asisten o llegan tarde a trabajar. Los funcionarios deben confirmar su asistencia desde la computadora de su curul. Según el reglamento de la Ley de la Función Legislativa, a quienes lleguen tarde se les descontará $55.52 y a quienes ausenten $158.63 de su sueldo. La medida se aplicará para las sesiones del Pleno y de las 15 comisiones especializadas. Nils Olsen, presidente de la Asamblea, en sus redes sociales, indicó que aplicarán las primeras sanciones por atrasos y faltas injustificadas para la sesión del Pleno desarrollada ayer, en la que se aprobó la reforma parcial a la Constitución para instalar bases militares extranjeras. 13 son del Movimiento Revolución Ciudadana, 10 del Movimiento Oficialista Acción Democrática Nacional, 3 del Partido Social Cristiano y una de Pachacutic. En total, 27 legisladores, aunque no precisaron cuántos de ellos no asistieron y cuántos llegaron tarde. A pesar de que la Ley de la Función Legislativa, vigente desde 2009, establece que ese registro debe difundirse en la página web de la Asamblea. Y hasta el cierre de este reportaje, aún no se había publicado. El BIES inició el remate de casas, departamentos y terrenos que incumplieron los pagos de sus créditos. El sistema para presentar las ofertas por esos bienes es virtual y Patricio Díaz tiene más detalles del proceso. El Banco del Instituto de Seguridad Social BIES abrió un proceso de remate de bienes que cayeron en coactiva porque sus antiguos propietarios incumplieron con el pago de sus créditos hipotecarios. El BIES habilitó en su página web un link para que los interesados puedan revisar las casas, departamentos y terrenos, puedan hacer sus ofertas y entrar en puja. Este miércoles existían 7 bienes, 4 casas, 2 departamentos y un terreno en Quito, Sangolquí y Ambato, que tienen avalúos de entre $31.000 y $270.000. El interesado debe seguir al menos 14 pasos para registrarse en el sistema y activar una cuenta. Cuando encuentra la propiedad sobre la que quiere ofertar, debe postular en la misma página como cliente, subir los documentos solicitados y llenar un formulario con datos como actividad económica, referencias e información financiera. Luego, como cliente, puede hacer su propuesta. Para eso tiene que depositar el 10% de la oferta realizada. Postulación que termina el 12 de junio del 2025. Sin embargo, hasta fin de año se realizarán nuevas postulaciones de bienes a rematarse. La página de remates ha tenido problemas de acceso. El BIES no ha dado detalles del monto total que espera recaudar con este proceso, en el que estuvieron bienes desde mayo. Con estos últimos 7, esperan $465.000.
En 2024, el banco tenía una morosidad mayor a 60 días del 12.74% en créditos hipotecarios, la más alta desde 2018. Y escaneando el código QR que ya lo tienen en su pantalla, justamente con su teléfono celular pueden conocer más información sobre los bienes que remata el BIES. En ese enlace van a encontrar los lugares, precios y fechas de remate de los distintos inmuebles de esa institución. Y el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tiene una nueva sala de arribo internacional. Fue inaugurada este miércoles y permite recibir hasta 900 pasajeros en horas pico. Andrea Marín precisa que la obra es parte del proyecto de ampliación de la terminal aérea. La nueva sala de arribo internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela recibe desde este miércoles a 3.000 pasajeros diarios, 900 en hora pico. La antigua acogía el mismo número, pero en un espacio 40% menor. En un área de 3.500 metros cuadrados se aumentó el espacio para que los pasajeros hagan fila. Se amplió la zona de aduana, control rayos X y el hall público de arribo donde esperan los familiares. En la sala antigua, los carruseles de equipaje estaban muy cercanos a los counters de aduana y a su vez de las puertas de salida. 150 pasajeros provenientes de Nueva York fueron los primeros en pasar por la nueva sala de arribo y notaron el cambio. Siempre es necesario para la gente que llega, para los turistas, tener un amplio lugar aquí y que nos reciban de mejor manera. Bueno, ahora tuve una buena experiencia, entonces siempre es bueno ampliar la sala del aeropuerto y dar una buena percepción a los extranjeros y a los ciudadanos. Se sentía sobre todo en horas pico, en donde ya se sentía cierta incomodidad, cierta estrechez, porque terminaba uno de retirar su equipaje e inmediatamente comenzaba la fila de la aduana, que era una fila pequeña además porque no había mucho espacio para hacer fila ya. En otros 3 niveles se prevé la ampliación de cuartos técnicos y bodegas, hall público de salidas, área de chequeo de pasajeros y la ampliación de la sala VIP internacional. Este miércoles se abrió solo la nueva sala de arribos, que es parte del proyecto de expansión del aeropuerto que se retomó en el 2024 y prevé una intervención en 17.000 metros cuadrados en el edificio y en 35.000 metros en la plataforma externa. Se prevé que los trabajos de expansión de la terminal aérea concluyan en diciembre del 2025, que están a cargo de la empresa concesionaria Keyport. Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud revela que en Ecuador hay una reducción de embarazadas que recibió antirretrovirales para evitar la infección de VIH a sus hijos. De cada 100 niños que nacen, 3 lo hicieron con VIH. Bessie Granja conversó con especialistas sobre cómo abordar esta problemática. La Organización Panamericana de la Salud publicó un informe sobre los esfuerzos que deben cumplir los países para eliminar enfermedades de transmisión materno-infantil, como el VIH y sífilis. En el caso de Ecuador hay una reducción de embarazadas que recibió antirretrovirales para evitar la infección de VIH a sus hijos, pasando de un 85 a un 76%. Es decir, que de cada 100 niños que nacen en Ecuador, 3 lo hicieron con VIH. Las provincias con más incidencia son Guayas, Pichincha y Manabí. Pero ¿cuántas de nuestras gestantes llegan desde un inicio a una atención materno-infantil? ¿Y qué es mejor? ¿Esperar que esté embarazada para hacerle el tamizaje o hacerle el tamizaje antes del embarazo? Sin embargo, en el caso de contagiarse durante la gestación, debe recibir tratamiento para minimizar los riesgos durante el parto. Tenemos que programar una cirugía, una cesárea a las 38 semanas. Se aplica a la madre el kit verde. Es una caja que tenemos aquí en bodega y tenemos ahí la medicina antirretroviral especial por la vena. Tenemos una tableta de antirretroviral y también tenemos los supresores de la secreción de leche de la mama, ¿no? También, porque obviamente después de eso la mamá no puede dar de lactar. En el caso de la sífilis, otra infección de transmisión sexual causada por la bacteria treponema, la OPS alerta que hasta 2023 de cada 1.000 niños que nacen en el país, 1 lo hace con sífilis, porque se contagió de su madre. Esta enfermedad pone en riesgo de muerte al neonato y deja graves secuelas si logra sobrevivir. En los centros privados, la prueba de sífilis tiene un costo de $5 y su tratamiento asciende a $15. Un rubro que de ser invertido a tiempo evitaría la muerte de un recién nacido.
2 ruedas, alrededor de Quito. Ecuavisa en 2 ruedas presenta un destino poco conocido, pero lleno de magia. La cascada de fuego en el Pedregal del Cotopaxi sorprende a los visitantes con su imponente caída de agua y sus paisajes impresionantes. Francisco Garcés recorrió este sitio poco explorado de Ecuador, donde el entorno conserva en su estado original. Si se busca un destino diferente en el que envuelva la naturaleza, los paisajes deleiten al visitante y lo recarguen de energía, la elección es la Cascada de Fuego. La ruta empieza en el norte de Quito con sus modernas edificaciones. Desde ahí, rumbo suroeste, se baja al Valle de los Chillos y después de atravesarlo, hay que afrontar el reto de subir hasta el Pedregal del Cotopaxi desde Selva Alegre. Son 15 kilómetros por delante. Los primeros son de adoquín, luego se pasa al asfalto, a la piedra y finalmente a la tierra. Pequeños barrios se asientan en las productivas tierras ganaderas alimentadas por los deshielos del Cotopaxi y del Sincholagua. Sin pensar se pasa junto al Paso Ochoa, por detrás del Rumiñahui, y ahí, entre decenas de caídas de agua, destaca esta. La Cascada de Fuego, una caída de 40 metros encadenada a otra más pequeña. El estruendo del agua golpeando contra el lecho de piedra, el contraste del manto blanco atravesando el vacío y la cortina de gotas que baña a los visitantes más audaces hacen sin par al paisaje. Y otra particularidad del lugar es que tras una breve caminata se llega a la parte alta, un balcón con una perspectiva distinta del paisaje. Sin duda un lugar mágico que aún guarda remanentes del bosque primario, mantiene intocado el cauce del río y transmite su energía, tanto que es el sitio escogido para una ceremonia de purificación que se hace una vez al año. Es otro de los lugares escondidos que entrega un paisaje irrepetible. Uno de los rincones celosamente guardados a los que llegar por las rutas del Ecuador es parte de la magia. Y mañana, en la última entrega de la serie Ecuavisa en 2 ruedas, Televistazo mostrará las rutas dentro del Pululagua, el volcán de la mitad del mundo, sus paisajes. Vamos a revisar ahora la agenda cultural. Estefanía Arias nos cuenta que el saxofonista brasileño Felipe Salles y su cuarteto se presentarán por primera vez en Quito. Además, a Guayaquil llegará Modo Avión Tango Dúo, que ofrecerá un concierto en la Casa Sino Fabiani. La Casa de la Música presenta por primera vez en el país al compositor y saxofonista brasileño Felipe Salles y su cuarteto. Un concierto para los amantes del jazz contemporáneo y que marcará el estreno mundial del álbum Cámara Oscura. El espectáculo será el viernes 6 a las 19:30. Te voy a contar una historia. Hace un tiempo atrás, Margie Valiente llega a la Asociación Humboldt en Quito.
La obra está inspirada en la novela gráfica Persépolis, que cuenta la historia de una niña de 10 años que vive los cambios de la revolución islámica en Irán. La puesta en escena está a cargo de la compañía Enredo Teatro y busca generar un diálogo sobre las realidades de las mujeres y niñas en el mundo. Las funciones se realizarán del 5 al 7 y del 12 al 14 de junio, jueves y viernes a las 19 horas y sábados a las 18 horas. Escuchar risa loca y sentir junto a mi boca como una velada que promete transportar al público a los rincones más profundos del tango. Modo Avión Tango Dúo se presentará en la Casa Sino Fabiani en el barrio Las Peñas en Guayaquil. Integrado por Juliana Pontón en la voz y violín y Adrián Steinsliger en la guitarra. El show será el domingo 8 a las 17 horas.